Como segunda parte del proceso administrativo tenemos a la organización. En esta parte del proceso administrativo nos llevará a la siguiente pregunta: ¿cómo se van a hacer las cosas? La etapa de organización y la anterior pregunta nos servirá para la asignación de tareas, de responsabilidades y la autoridad formal a cada puesto si es necesario. Esta organización dependerá de los objetivos que el administrador farmacéutico desee alcanzar y el resultado a que se llegue con esta función es el establecimiento de lo siguiente: de la estructura organizativa, es decir, del organigrama, de la organización y funciones y la administración de recursos humanos. En cuanto a las etapas del proceso de organización, la organización en sí misma es un proceso con una serie de etapas que permiten decidir la mejor forma de agrupar los recursos y actividades que necesitamos realizar. Estas etapas son, por ejemplo, el diseño del trabajo, que está relacionado con el hecho de proyectar las características de puesto de trabajo, ¿no?, dentro de la estructura organizativa. La departamentalización también, agrupando los distintos tipos de trabajo. El establecimiento de las relaciones de dependencia, es decir, jerarquizar los puestos y las jefaturas de trabajo, ¿no?, así como también de la distribución de las funciones y roles, es decir, la distribución de la autoridad dentro, ¿no?, de esta estructura organizativa. Y por último, la coordinación de las actividades, es decir, enlazar las actividades, ¿no?, de los departamentos. En el caso 1 que tenemos como ejemplo, ¿no?, el químico farmacéutico será el responsable, ¿no?, de todas estas actividades, y sus auxiliares también tendrán que entrar en estas responsabilidades, ¿no?, dirigiendo las consultas hacia el farmacéutico para que el farmacéutico pueda tratar de fidelizar a los pacientes en el programa de atención farmacéutica. Y en esta parte también tiene que realizarse un pequeño organigrama de la empresa. Los organigramas, ¿no?, como punto importante para aclarar, se pueden realizar cuando las organizaciones son mucho más amplias, pero que también podemos tomar en cuenta, ¿no?, dentro de este proceso administrativo. En el caso 2, ¿no?, cómo se van a hacer las cosas en cuanto al aumento de la venta será revisando el stock, revisando los ceros y unos, ¿no?, haciendo solicitud de pedidos, ¿no? Otros revisan las promociones, etcétera, las reposiciones full que tiene que tener, ¿no?, la empresa farmacéutica para poder aumentar estas ventas, y también hacer el organigrama de la empresa de acuerdo a la cantidad de personas, a la cantidad de trabajo, de responsabilidades que existan en ese negocio farmacéutico. Una buena estructura es el objetivo de los esfuerzos de la organización. Toda estructura organizacional tiende a incluir un número adecuado de unidades organizacionales, como son los departamentos, las secciones, las unidades operativas o funciones que al relacionarse logran la cooperación, la eficiencia y satisfacción de los esfuerzos del trabajo del personal para las circunstancias y las condiciones individuales. Una estructura es la resultante de un proceso que define funciones y tareas, integra dichas funciones y establece también las relaciones entre funciones, personal y factores físicos. Las principales relaciones que la estructura establece están vinculadas a la autoridad y responsabilidad dentro de la organización. Como tercera parte dentro del proceso administrativo tenemos a la dirección, y eso va a determinar a que nosotros verifiquemos, ¿no?, que se haga lo que hemos planificado. En cuanto a la dirección, el administrador farmacéutico tiene que ser capaz de influir en las personas
para que contribuyan a las metas de la organización, y del grupo. Esto implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen las tareas esenciales, es decir, verificar que se haga. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y de la organización. Y para que esto suceda así, es necesario una dirección con los 3 puntos importantes que a continuación vamos a revisar. Una de ellas, ¿no?, es que dirijamos con motivación, creando condiciones de satisfacción de las personas, de los directores que pueden motivar a los empleados, reconociendo específicamente las necesidades sociales y haciéndoles sentirse útiles e importantes de tal forma que se sientan parte de la organización o de la empresa. Otro punto importante a tomar en cuenta dentro de la dirección es el liderazgo, es decir, influir en las personas y formando grupos de trabajo efectivos con liderazgo. Después tenemos a la comunicación, es decir, comunicar con una fluidez de información desde arriba hacia abajo, lateralmente, en todo lo concerniente a las actividades de la organización, tomando en cuenta 2 puntos importantes para que se produzca la buena comunicación, que es el emisor y el receptor. En el caso, ¿no?, de la atención farmacéutica y en el caso 2, ¿no?, esto tiene que ser con estos 3 puntos importantes. En otros proyectos que uno quiera realizar, también es importante, ¿no?, tomar en cuenta la motivación, el liderazgo y la comunicación. Como la comunicación es el medio por el cual las personas intercambian información, los administradores para realizar su labor requieren contar con una excelente comunicación, es decir, que tenga claridad e integridad. Entonces, estos son algunos puntos importantes dentro de la dirección del proceso administrativo. La última parte del proceso administrativo es el control. El control, como ya hemos visto anteriormente, es el proceso de vigilar las actividades que aseguren que se están cumpliendo. Y dentro de las actividades farmacéuticas, las cuales son distintas, podemos, una vez planificado, organizado y dirigido, corregirlas de cualquier desviación significativa. Esta etapa nos conlleva a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo se ha hecho? Todos los directivos farmacéuticos deben participar en la función de control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose como se proyectó. Uno no puede saber en realidad si sus actividades funcionarán como es debido hasta haber evaluado que se están realizando, ¿no?, de acuerdo a lo programado y haber comparado el desempeño real con la norma deseada. Un sistema de control efectivo asegura que las actividades se terminen de manera que conduzcan a la consecución de las metas de la organización. El criterio que determina la efectividad de un sistema de control es que también facilita el logro de las metas. El gerente farmacéutico debe estar seguro que los actos de los miembros de la organización la conduzcan hacia las metas establecidas. Esta es la función de control y consta también de algunos elementos primordiales, como son el establecimiento de normas de desempeño, midiendo los resultados de desempeño, la corrección de las desviaciones y los puntos críticos de control de normas y evaluación comparativa. Este sistema de control efectivo se puede realizar para cada uno de los casos, ¿no?, o los proyectos que tengamos que realizar en nuestro entorno farmacéutico, como es, ¿no?, la instalación de la atención farmacéutica en los establecimientos farmacéuticos o
el segundo caso o proyecto como es el aumento de las ventas. En cualquiera de estos dos o cualquier otro proyecto, ¿no?, se realiza el control ya de esta forma, con el sistema de control efectivo que ya hemos visto, como y volvemos a repetir, el establecimiento de normas de desempeño, medir los resultados de desempeño, ¿no?, corrección de estas desviaciones, ¿no?, y comparar los puntos críticos de control de normas y evaluación. El control es importante porque es el enlace final en la cadena funcional de la actividad de administración. Y esta es la única forma como los gerentes saben si las metas organizacionales se están cumpliendo o no, y por qué sí o por qué no. Por eso es importante esta etapa del proceso administrativo. Habíamos hablado que la función de control consta de algunos elementos primordiales. Uno de ellos es el establecimiento de normas de desempeño. Pero ¿qué significado tiene esto? Por definición, las normas son sencillamente criterios de desempeño que el administrador farmacéutico debe observar. Son los puntos seleccionados en un programa de planeación que en su totalidad, en los cuales habrán de tomarse medidas de desempeño para que estos administradores farmacéuticos puedan recibir señales de que cómo marchan las cosas a fin de que no tengan que vigilar cada paso de la ejecución de los planes. Este vendría a ser uno de los primeros elementos del sistema de control que el farmacéutico debería observar. Otro elemento del sistema de control efectivo tenemos a la medición del desempeño. Aunque no siempre practicable, la medición del desempeño como base en normas debe realizarse idealmente con fundamentos en la previsión, a fin de que estas desviaciones puedan detectarse antes de que ocurran y evitarse mediante las acciones apropiadas del farmacéutico. El administrador farmacéutico, alerta y previsor, puede predecir en acciones probables incumplimiento de estas normas, pero aún en ausencia de esta posibilidad, todo incumplimiento debe perseguirse lo más anticipadamente posible para que se pueda realizar, ¿no?, la consecución de los objetivos de lo organizado y dirigido. Otro elemento de la función del control y el sistema de control efectivo es la corrección de las desviaciones. Las normas deben reflejar los diversos puestos de una estructura organizacional. Si el desempeño se mide en correspondencia con ellas, es más fácil corregir esas desviaciones. En la asignación de labores individuales o grupales, los administradores farmacéuticos deben saber dónde exactamente aplicar esas medidas correctivas. Los administradores farmacéuticos pueden corregir desviaciones rediseñando sus planes o modificando sus metas, o bien pueden corregirlas ejerciendo su función de organización, ya sea reasignando o aclarando deberes. También pueden corregirlas echando mano de personal adicional, mediante una mejor selección y capacitación de sus subordinados o recurriendo a la medida más extrema de reintegración de personal, que es el despido. Finalmente, pueden corregir desviaciones por medio de una mejor dirección, ¿no?, con explicaciones más detalladas de las funciones o técnicas de liderazgo mucho más eficaces. Esta sería la corrección de las desviaciones.
Por último, otro elemento de la función de control en el sistema de control efectivo son los puntos críticos de control de normas y evaluación comparativas. Las normas son puntos de referencia para la medición de desempeño real o esperado. En condiciones operativas simples, un administrador farmacéutico podría ejercer control mediante la cuidadosa observación personal del trabajo en marcha. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no es posible, a causa de una complejidad de las operaciones y del hecho de que un administrador farmacéutico tiene muchas más cosas que hacer que únicamente dedicarse todo el día a observar personalmente el desempeño. Los administradores farmacéuticos deben elegir puntos que requieren de especial atención y vigilarlo después para cerciorarse de que las operaciones en su conjunto marchan de acuerdo con lo planeado. Los puntos elegidos para efecto de control deben ser críticos, en el sentido ya sea de construir factores limitantes de las operaciones o de dar cuenta mejor que otros factores de si los planes están dando resultados o no. El principio de control de puntos críticos, uno de los principios de control más importantes, sostiene que para ser eficaces implica particular atención a los factores críticos para la evaluación de desempeño con base en los planes. En este caso, tenemos algunas preguntas para la selección de puntos críticos de control. La capacidad para seleccionar puntos críticos de control es una de las artes de la administración, ya que el control fidedigno depende de ellos. A este respecto, los administradores deben hacerse preguntas como las siguientes: ¿qué reflejará mejor las metas de mi departamento? ¿Cuál será la mejor señal de que estas metas nos están cumpliéndose? ¿Con qué recurso puedo medir mejor las desviaciones críticas? ¿Qué me indicará quién es responsable de cualquier falla? ¿Qué normas serán las de menor costo? ¿Y para cuáles normas dispongo de información de bajo costo? Esto serían algunas preguntas entonces para la selección de puntos críticos de control dentro, ¿no?, del sistema de control efectivo. Estimados alumnos, en la función de control hemos revisado el sistema de control efectivo y cada uno de sus elementos. Pero en este sistema de control efectivo, ¿no?, hemos hablado de algunas normas. Pero ¿qué tipo de normas existen como normas de puntos críticos? Todo objetivo, toda meta de los muchos programas de planeación, toda actividad de esos programas, toda política, todo procedimiento y todo presupuesto se convierte en normas con base en las cuales es posible medir el desempeño real o esperado. En la práctica, sin embargo, las normas pueden ser de los siguientes tipos. Una de ellas tenemos las normas físicas. Las normas físicas son medidas no monetarias comunes en el nivel operativo, en el cual se usan materiales, se emplean fuerzas de trabajo, se prestan servicios y se producen bienes. Pueden reflejar cantidades como horas hombre por unidad de producción, litros de combustible por caballo de fuerza producido, toneladas por kilómetros de tráfico de carga transportado, unidades de producción por máquina hora o metros de alambre por tonelada de cobre. Esto sería una de las primeras normas físicas. Después tenemos a las normas de costo o costo estándar. Las normas de costo son medidas monetarias comunes, como las normas físicas en el nivel operativo. Atribuyen valores monetarios
a aspectos específicos de las operaciones. Como efecto de normas de costo, pueden citarse medidas de uso tan amplio como costos directos o indirectos por unidad producida, costo de labores por unidad u hora, costo de materiales por unidad, costos de máquinas de hora también. Después tenemos a las normas de capital. Existen muchas normas de capital, producto, todas ellas de la aplicación de medidas monetarias a objetos físicos. Tiene que ver con el capital invertido en la empresa más que con el costo de operación y por lo tanto se relacionan fundamentalmente con el balance general antes que con el estado de pérdidas y ganancias. Quizá la norma de uso más extendido respecto de nuevas inversiones, así como el conocimiento general, sea el rendimiento de la inversión. El balance general usual revelará otras normas de capital como las razones entre activo circulante y pasivo circulante, deuda y valor material, inversión fija e inversión total. También tenemos a la inversión de efectivo y cuentas por cobrar, cuentas por pagar, letras o bonos contra acciones, así como tamaño y rotación de inventario. Estas serían entonces algunas normas de capital para tomarlas en consideración. Otro tipo de normas tenemos a las normas de ingreso. Las normas de ingreso son resultados de la atribución de valores monetarios a las ventas, que pueden incluir normas tales como ingreso por pasajero, kilómetro de autobús, ventas por promedio por cliente y ventas per cápita en un área de mercado dada. Después tenemos a las normas de programa. A un administrador se le puede encomendar la ejecución de un programa de presupuesto variable, un programa para el seguimiento formal del desarrollo de nuevos productos o un programa para la elevación de la calidad de la fuerza de ventas, aunque quizás sea necesario aplicar algún juicio subjetivo a la evaluación del desempeño del programa, el tiempo y otros factores, ¿no?, que pueden utilizarse como normas objetivas. Después tenemos a las normas intangibles. Las normas no formuladas con medidas físicas ni monetarias son más difíciles de establecer. ¿Qué norma puede utilizar un administrador farmacéutico para determinar la actitud de agente de compras o del director de personal de una división? ¿Cuál podría emplearse para determinar si un programa de publicidad cumple los objetivos tanto de corto como de largo plazo en el merchandising farmacéutico o en el marketing farmacéutico? ¿Es dirigente del personal de oficina? Estas preguntas demuestran la dificultad para establecer normas o metas que permitan una medición cuantitativa o cualitativa clara. En la empresa existen muchas normas intangibles, pruebas, estudios y técnicas de muestreo creados por psicólogos y sociometristas han hecho posible sondear actitudes e impulsos humanos, pero muchos controles administrativos sobre las relaciones interpersonales deben continuar basándose en normas intangibles, en juicios personales, el método de prueba y error y en ocasiones incluso en meras corazonadas, ¿no?, de algo que nosotros queremos averiguar como normas intangibles. Ahora tenemos a las metas como normas. Dada la actual tendencia de las empresas mejor administradas a establecer toda una red de metas verificables, cualitativas o cuantitativas en todos los niveles de la administración, el uso de normas intangibles, aunque todavía importante, se halla en disminución. La definición de metas cuantitativas representa un avance importante en el área de las normas. Si, por ejemplo, el programa de una oficina distrital de ventas
de fórmula de tal manera que incluya elementos como la capacitación de los vendedores de acuerdo con cierto plan con características específicas. El plan y sus características mismas brindan normas que tienden a ser objetivas y por lo tanto son tangibles. Y por último tenemos como tipo de norma a los planes estratégicos como punto de control para el control estratégico. El control estratégico comprende la vigilancia sistemática de puntos de control estratégico, así como la modificación de la estrategia de una organización con base en esta evaluación. En consecuencia, los planes estratégicos requieren de control estratégico. Mediante el uso de control estratégico es posible obtener indicios no solo en el desempeño organizacional, sino también mediante su vigilancia de los incesantes cambios en las condiciones circundantes. Entonces, estos serían algunos tipos de normas que podríamos tomar en consideración dentro del proceso administrativo de control. Estimados alumnos, como parte importante dentro de la enseñanza de la administración como gestión farmacéutica, ustedes tendrán la obligación de realizar una tarea del control y el que ustedes tendrán que entregar, ¿no?, en el foro de esta parte del curso. Las tareas se las entrego a continuación. La primera tarea que ustedes deben entregar está relacionada con el primer caso de la atención farmacéutica. Y la tarea es la siguiente: ¿qué normas de desempeño deberían tomarse en cuenta para el control de la integración de la atención farmacéutica en los establecimientos farmacéuticos? Esta es entonces la primera tarea que ustedes deben entregar obligatoriamente. Y la segunda y última tarea tiene que ver con el caso 2 acerca del aumento de las ventas. Y aquí ustedes entregarán, ¿no?, la siguiente tarea relacionada a qué normas de desempeño deberían tomarse en cuenta para el control del aumento de venta de un negocio farmacéutico. Como ustedes ya han revisado, ¿no?, la atención farmacéutica, ustedes han revisado el aumento de las ventas y algunos puntos importantes, ahora ustedes entregarán estas dos tareas. El tiempo máximo de entrega ya puede ser hasta la última semana de clase. Así que los invito a que ustedes puedan realizar el presente trabajo, ¿no?, como parte también de la evaluación, ¿no?, de este curso de la administración como gestión farmacéutica. Buena suerte.